por ti. Gracias, muchísimas gracias por la vida, Señor, muchas gracias por la vida de Borja, que ha podido venir hasta aquí para darnos esta palabra que tú has puesto en su corazón. Señor, guía sus palabras, que lo que salga de su boca son tus palabras, Señor, y que lo que diga llegue a los corazones de todos nosotros. En su nombre, amén. Amén. Muy bien, ¿se me escucha? Muy bien, la verdad que es un gran regalo el poder estar aquí con vosotros. Poder disfrutar de este tiempo. Y la última vez que estuve aquí en la iglesia fue hace 5 años, que justamente coincidía con con la boda de Judith y Pierre. O sea que ha llovido mucho, han sucedido muchas cosas que me estoy enterando aquí, bodas, hijos y demás. Y la verdad que es una verdadera alegría el poder ver pues cómo jóvenes que conocí en su tiempo, incluso en los campamentos en Siete Robles, donde yo era monitor, así que ya soy otra generación, pues siguen comprometidos con el Señor. Y luego también el ver cómo otra generación pues está tomando también ese relevo, ¿no? Llevando a cabo Origen y demás. Así que tanto Suri, mi mujer, como yo, estamos muy contentos por lo que el Señor está haciendo a través de esta iglesia en Burgos y también en la vida de cada uno de vosotros, ¿no? Como jóvenes. Me gustaría... Sí, se ve, ¿no? Comenzar con una imagen. En el dibujo de la izquierda lo que podemos apreciar son algunas imágenes de lo que fue, de cómo quedó el bombardeo de Guernica. Este bombardeo sucedió el 26 de abril de 1937. Fue un lunes de mercado, donde la gente pues salía al mercado a hacer sus compras. Y se estima pues, que había, no sé si eran unas 10.000 personas o por ahí en aquel entonces. Y bueno, pues hubo la Legión Cóndor, que era un escuadrón alemán, y junto con un escuadrón italiano, pues entraron por el Urdaibai y llegaron hasta Guernica, pues haciendo pues esa masacre, ¿no? El tema de aquí es que mi abuelo estaba ahí. Mi bisabuelo, o sea, mi abuelo, sus padres, su familia, estuvieron ese lunes, cuando ocurrió el bombardeo, estuvieron en Guernica. Ellos tenían allí su casa, tenían su edificio, tenían su vida social, y justamente ese lunes mi abuelo pues se encontraba pues, a 1 kilómetro de distancia, justo en un monte, en una ladera, y él pues, nos describía, nos contaba cómo era capaz de poder vislumbrar lo que era la silueta de los pilotos alemanes, porque volaban muy bajo, de tal forma pues, que era capaz de vislumbrar la silueta de ellos, ¿no? Y parece ser que empezaron a lanzar muchos tipos de bombas. Eran bombas y otras eran bombas incendiarias, porque lo que produjo esa destrucción de Guernica no fue solamente las bombas, sino el incendio que causaron esas bombas. Fue un incendio que duró durante muchos días hasta el punto de llegar a ese estado, ¿no? Esa situación. Ahí vemos algunas declaraciones de personas que vivieron en aquel entonces pues esa situación. Y aquí nos encontramos con lo que es Guernica ahora. Justamente mis tíos, algunos viven en Guernica, viven cerca de la imagen de la derecha. Entonces, la imagen de la izquierda y la derecha son el antes y el ahora, ¿no? En el texto de esta mañana, en el cual me voy a centrar, es un texto que habla acerca de una ciudad que sufrió una gran masacre. El templo, las murallas, las casas fueron destruidas. Los ciudadanos fueron asesinados. Algunos de ellos también fueron dispersados y otros de ellos fueron llevados al cautiverio. Y tal como sabéis, pues la ciudad de la cual estoy hablando es la ciudad de Jerusalén. Los que fueron prisioneros y llevados a Babilonia estuvieron en el cautiverio durante unos 70 años, ¿no? Y ahí nos encontramos en la imagen naranja, ¿vale? Al principio, 539 a.C., más o menos. Y pocos años después, pues se produjo la victoria de los persas sobre los babilonios. Entonces ya nos encontramos con el imperio persa. Y dentro del imperio persa, a los 2 años, 1 o 2 años aproximadamente, Ciro II creó un edicto
en el cual el templo de Jerusalén debía de ser reconstruido. Y a su vez daba libertad a los que habían sido cautivos de Israel, les daba libertad con la finalidad de que pudieran volver a casa y pudieran volver a reconstruir lo que era Jerusalén, el templo, las murallas, y pudieran llevar a cabo esa vida social. De tal forma que empezaron a marchar a Jerusalén algunos de ellos y se empezó a construir, a reconstruir el templo pues un año más tarde, 1 o 2 años más tarde, durante Ciro II. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que durante 15 años la reconstrucción del templo estuvo parada. No reconstruyeron el templo. Y las palabras en las cuales me voy a centrar hoy es en el punto verde. En el 520 a.C. aproximadamente, en el cual el profeta Ageo habla a la nación que se encontraba en Jerusalén y les dedica una serie de palabras. ¿Por qué? Porque quiere restaurar, les quiere restaurar espiritualmente. Les quiere reorientar, porque estaba viendo que estaban desorientados. Quiere volver a establecer esa restauración espiritual de tal forma que pudieran vivir una vida saludable, centrada en el Señor, y también les reavivó el espíritu, les despertó el espíritu con la finalidad de que ellos pudieran llevar a cabo la obra de Dios. Y vamos a ver también de qué forma todo esto se puede ver aplicado a nuestra vida hoy en día. Para ello me gustaría que pudiéramos ir a Ageo, capítulo 1, y voy a leer los versículos del 1 al 15, pero más o menos ya nos hemos situado en lo que es el contexto de lo que es Ageo, capítulo 1, versículos del 1 al 15. ¿Sí? Muy bien. Leo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembréis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Lo primero que podemos ver en este texto es que en los versículos del 1 al 12, lo primero que podemos observar es la confrontación de Dios hacia el pueblo. Primeramente, en los versículos del 1 al 2 se puede apreciar hacia quién iban dirigidas estas palabras. Y por una parte nos encontramos con el líder político, que era Zorobabel,
Era alguien que pertenecía al linaje de David y del cual también iba a descender posteriormente Jesucristo. Así que era una persona con un linaje real, por así decirlo, ¿no? Por otro lado, también nos encontramos con el líder religioso, que en este caso es Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Fue un sumo sacerdote que se encontraba dentro del primer grupo que fue con Zorobabel desde Babilonia, desde el cautiverio, hacia Jerusalén. Y fue una persona que junto con Zorobabel impulsaron lo que fue la reedificación al principio, cuando llegaron a Jerusalén. Fue una de las personas que promovió el llevar a cabo esas fiestas que se celebraban antiguamente en Jerusalén, como pueblo, como nación. Y comenzaron la obra. Sin embargo, se paró. La obra se paró. ¿Y a quién iban dirigidas también estas palabras? Pues estas palabras también iban dirigidas a todo el pueblo, versículo 12, porque todo el pueblo escuchó estas palabras. Es interesante ver cómo Dios se dirige a todos, desde el líder político, el gobernador, hasta el líder religioso, que era el sumo sacerdote, Josué, y cómo se dirige hacia el resto del pueblo. Y estas palabras que se dirigían a ellos son palabras que se dirigen a nosotros, de una forma personal. Son palabras que quieren moldear nuestros pensamientos, quieren moldear nuestro corazón, quiere cambiar nuestro carácter, de tal forma que podamos vivir una vida enfocada, centrada en el Señor, ¿no? Se dirige al pueblo. Posteriormente, ¿qué es lo que vemos? En el versículo 2 revela cuál es la actitud de ese pueblo, en qué situación se encontraba el corazón de las personas que habían salido del cautiverio, habían ido a Jerusalén, Dios les había dado libertad, Dios les había dado un mandato, pero ¿qué había en su corazón? Después de haber estado durante 70 años en el cautiverio llorando y diciendo, wow, ojalá estuviera yo allí en aquella ciudad, disfrutando de mi cultura, de mi nación, disfrutando del templo, de las fiestas y demás, cuando llegaron, se despistaron. Hasta llegar al punto de decir, tal como dice en el versículo 2, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Y el Señor sabía qué era lo que había en su corazón. Y el Señor sabe qué es lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros ahora. Porque Él habla a todos, pero habla de una forma específica a cada uno de nosotros. Y a pesar de que podemos aparentar delante de las personas algo, el Señor sabe qué es lo que hay realmente en nuestro interior. Y el Señor en este encuentro quiere hablarte a ti de una forma personal, a través de todo este encuentro. De tal forma que salgas renovado, que salgas restaurado, para que cuando vayas a tu casa puedas vivir una vida entregada para Él. Pero el Señor quiere hablarte. El Señor te está hablando seguramente ya, desde que comenzó ayer. Conversaciones y demás, pero quiere hacer su obra en ti, te quiere perfeccionar. Así que tenemos que estar atentos a qué es lo que nos tiene que decir. Igual nos tiene que confrontar, ponernos cara a cara y decir, oye, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? En este caso lo que podemos apreciar es que dejaron de lado su misión y se empezaron a envolver en los temas de la vida. Empezaron a liarse, que si la casa, que si el trabajo, que si los ahorros, cosas que todos nosotros estamos expuestos a enredarnos y a vivir en el sistema, tal como se conoce este tema, ¿no? Este área, ¿no? En otras palabras, lo que estaban haciendo ellos, estaban relegando a Dios a un segundo plano, porque se estaban centrando más en sus temas que en el propósito del Señor. Y nosotros estamos expuestos a correr ese mismo peligro, ¿no? Vosotros imaginaos que decís a alguien que tiene que construir vuestra casa y que durante esos 15 años esa persona que tiene que construir tu casa no lo hace. ¿Cómo te pondrías? Enfadado, ¿no? Entiendo. Voy más allá.
Tú piensas que le dices a una persona que construya tu casa y que durante 15 años esa persona no ha construido tu casa, pero sí que ha construido la suya. Y ha utilizado esos 15 años para construir su casa. ¿Cómo te sentaría? Pues yo creo que más enfadado todavía. Diciendo, oye, es que no tengas tiempo, es que lo has dedicado para ti. Pues esto es lo que hace el Señor con su pueblo. Y en los versículos del 3 al 11 es ver cómo el Señor les confronta y les dice a todo su pueblo, oye, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué estáis haciendo? ¿Cómo estáis viviendo? Y los versículos del 3 al 11 parece tener una estructura que se le llama como quiasmo, en el cual hay que coger los versículos del 3 al 11 y el mensaje central es el del medio. Hay que ir de arriba a abajo y hacerlo más pequeño, hasta quedarnos aproximadamente con el medio. Que ya veremos cuál es el versículo central de todo esto y qué es lo que el Señor nos quiere mostrar a cada uno de nosotros a través de este texto. Hace una pregunta. ¿Es tiempo para vosotros de habitar vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Es una pregunta retórica. La respuesta es no. Pero les lanza esta pregunta, ¿no? Y les dice, este punto es importante, meditad bien sobre vuestros caminos. Es una llamada a la reflexión. Y este tiempo que nosotros estamos viviendo, este fin de semana, es una llamada a la reflexión. En ese momento el Señor ya les estaba diciendo, oye, sembréis mucho, recogéis poco, coméis, no os saciáis, bebéis, no os quedéis satisfechos, os vestís, no os calentáis. Y el Señor ya les dice qué era lo que estaba pasando. Vidas improductivas, vidas llenas de insatisfacción, donde parece ser que siempre hay una necesidad, siempre, constantemente, porque se estaban centrando más en las cosas terrenales, más que en los propósitos del Señor. Dice, todo esto está pasando porque os estáis centrando exclusivamente en vuestras casas, vuestros recursos, vuestras cosas, y me habéis dejado de lado. La casa de Jehová está desolada. Les dice, mi casa está desierta, cada uno corre hacia su propia casa. Todo esto es producto de eso. Fijaros que en la actitud del pueblo no hay apatía. No es que exista una apatía, un no querer hacer nada, porque sí que hacían cosas. ¿Qué se dedicaban? ¿En qué estaban centrados? Pues estaban centrados en sembrar mucho, trabajar mucho. Estaban centrados en nutrirse, comer, beber, estaban centrados en vestirse, estaban centrados en trabajar, estaban centrados en buscar mucho, estaban centrados en ahorrar, de tal forma que sus vidas no eran vidas apáticas, sino que eran vidas proactivas, eran vidas activas, pero eran vidas que estaban desorientadas, estaban alejadas de cuál era el propósito inicial del Señor, ¿no? Fijaros que lo que aquí está describiendo Ageo, por parte de Dios, no son temas inmorales, porque todo lo que estaban haciendo era bueno. Preocuparnos de nuestros estudios, preocuparnos o trabajar, todo eso es lícito y es bueno. Y es responsable vivir de esta forma, ¿no? Vestirse, ahorrar. Estamos llamados a vivir de una forma responsable y administrando bien los recursos y demás, ¿no? Sin embargo, aquí lo que estaba alterado, lo que era erróneo, era el orden de prioridades. Y aquí es importante establecer o valorar cuál es mi orden de prioridades. Por ejemplo, el tener una novia que no es cristiana está por encima de lo que dice el Señor en su palabra. El vivir de cierta forma a nivel, económico o buscar o ansiar buscar riquezas constantemente para tener cada vez más dinero, está por encima de lo que dice el Señor en su palabra. ¿Qué es lo que está guiando mi vida? ¿Qué es lo que determina cómo vivo yo mi vida? ¿Mis deseos? ¿Mis anhelos? ¿Mis prioridades? ¿O lo guía más lo que dice el Señor en su palabra? Mi deseo es tener relaciones sexuales.
¿Qué es lo que predomina en mi vida? ¿Mi deseo o lo que dice el Señor en su palabra? Aquí lo que podemos ver en este caso es que había una constante necesidad, una búsqueda, una plenitud de vida. Sin embargo, estaban desorientados en este caso, ¿no? Y el Señor ya les dijo que lo que había producido había sido una sequía que afectó a la agricultura, a la ganadería, afectó al ser humano, la cual había sido advertida previamente por el Señor. En Levítico aparece todo esto, ¿no? Había una constante sensación de improductividad e insatisfacción. Y estas palabras de Dios nos muestran que cada uno de nosotros estamos expuestos a establecer nuestras prioridades de una forma equivocada. Estamos expuestos. Y que también cada uno de nosotros somos responsables de nuestras decisiones. Yo aquí hay un tema que suelo comentar generalmente. El contexto en el cual nosotros vivimos, en el cual nosotros nos encontramos, puede condicionar nuestras decisiones, pero no las determinan. El hecho de que yo viva en una cierta familia quizás desestructurada y demás puede condicionar mi forma de actuar, puede condicionar mis emociones y demás, pero no determina mis decisiones, sino que soy yo la persona que tiene que tomar unas ciertas decisiones, sea cual sea el contexto en el cual yo me encuentre. Y yo soy responsable de las decisiones que yo tomo, no el resto, yo. En este caso, lo que podemos ver es que la nación de Jerusalén dejó 15 años sin reconstruir el templo porque al principio se encontró con una serie de adversidades. Y vivió en ese bucle. Lo dejó pasar, lo dejó ahí. 15 años. ¿Hay mandatos de Dios que están desatendidos en nuestras vidas? ¿Hay mandatos que el Señor, propósitos que el Señor establece en su palabra que yo en mi propia vida no lo estoy aplicando y que los he desatendido y que los estoy dejando en un segundo plano, quizás no queriendo hacer frente a ellos? La Biblia nos habla de que a veces nos podemos dejar arrastrar por el mundo y su sistema de valores establecidos. Y a veces esa vida lleva a una aparente abundancia, a una aparente felicidad, por así decirlo. Sin embargo, tal como dice Eclesiastés, en esa búsqueda del bienestar, de la plenitud, en todas las áreas de la vida, lo que se encuentra constantemente es con vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo es efímero, todo se difumina, todo se diluye, se va. No satisface plenamente, no satisface. ¿Cuál es el versículo central del 3 al 11? Pues el versículo central del 3 al 11 es el versículo 8. Y el versículo 8 es el versículo en el cual Dios también quiere trabajar en nuestras vidas. Versículo 8, ¿con qué nos encontramos? Con que les dice nuevamente, ¿no? Les dice en el 7, meditad sobre vuestros caminos, reflexionad sobre los caminos en los cuales estamos viviendo. ¿Y qué tenemos que hacer? Les dice a ellos subir al monte, traer madera y reedificar la casa. Vivir una vida activa, una vida en la cual hay que actuar, hay que avanzar. No lo va a hacer todo Dios, sino que hay que avanzar y seguir por este camino. Hay que reedificar la casa. Y en este caso, el pueblo de Jerusalén pudo reedificar la casa, pudo reedificar el templo. Pero hubo una cosa que el pueblo de Israel no pudo hacer y que solamente lo podía hacer Dios mismo. Y es su sello de aprobación. Eso es lo que podía hacer Dios, que el pueblo no podía hacer. Podía ser un templo más, un edificio más, pero lo que marcaba la diferencia en ese templo era que Dios había establecido su sello de aprobación y dijo, ahí pondré mi voluntad. Ahí pondré yo mi voluntad. ¿Y por qué digo esto? Porque no se trataba del templo en sí, porque tiempo atrás, ya en los tiempos del profeta Jeremías, había gente que decía y que confiaba en decir, no, templo de Jehová es este, templo de Jehová es este, templo de Jehová es este. Y a veces nos podemos refugiar en una aparente religiosidad. No, si yo ya voy a la iglesia,
No, si yo ya doy ofrenda. No, si yo ya sirvo en ministerios. Es que no se trata de eso. ¿Es importante? Sí. ¿Es importante edificar el templo? Sí. Pero ¿qué es lo verdaderamente importante? El corazón. El corazón. Y ahí el profeta Jeremías ya les estuvo diciendo, oye, es que no se trata del templo de Jehová, que estáis muy confiados en el templo de Jehová, pero que sepáis que lo voy a destruir. Porque vuestro corazón está alejado de mí, les dijo a ellos. Y a nosotros, en nuestro caso, o cuando les hizo volver, no se trataba solamente de edificar el templo, sino de que el Señor iba a decir, voy a poner mi voluntad ahí y me glorificaré, o me glorificaréis. De tal forma que lo que Dios estaba buscando a la hora de llevar al pueblo a Jerusalén y reedificar el templo no era reedificar el templo en sí, sino en que Dios iba a poner su voluntad y Él iba a ser glorificado. Y lo que Dios busca en nuestras vidas, en cada una de las nuestras, todos sabemos qué aspectos tenemos que trabajar, todos. ¿Qué cosas? Yo digo, Señor, ayúdame. Todos. Lo que el Señor quiere es tener la preeminencia en nuestras vidas. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es, en el orden de prioridades, qué es lo que está top one? Pues Él tiene que ser, Él. Y sujetarnos a qué es lo que dice Él. Que ese es el otro paso. Él tener la preeminencia y nosotros vivir una vida de obediencia totalmente a Él. ¿Qué es lo que dice su palabra? ¿Qué es lo que me orienta a mí? Pues tiene que ser su palabra. Tiene que ser lo que me orienta. De tal forma que el que se lleve la gloria sea Él, no yo. Él tiene que ser glorificado a través de mi vida. Y el Señor dice con la construcción del templo, y me glorificaré. Ese es el versículo central del 3 al 11. Y el Señor parece ser como que puede ser como alguien puede tener una sensación, un pensamiento, ojo, qué fuerte o qué duro es el Señor, actuando de esta forma o confrontándoles de una forma a ellos, ¿no? Tan dura y tan severa. Pues no. Gracias, Señor, porque eres un gran pastor, el buen pastor, que no me deja abandonado, desorientado, viviendo una vida sin rumbo, sino que me orientas, me cuidas, me confrontas y quieres quitar de mí todas esas impurezas que hay en mi vida, de tal forma que mi vida sea una vida de obediencia para ti y donde tú seas glorificado. Eso es lo que el Señor busca. Y entonces es que podemos decir, ante este tono pastoral por parte de Dios, decir, ¡guau, Señor! Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, porque me cuidas y me proteges. Muchísimas gracias. Dios, a través de la muerte de Cristo en la cruz, nos ha rescatado. Nos ha liberado de esa Babilonia. Nos ha rescatado. Nos ha dado una nueva vida. Nos ha hecho renacer. Es por su gracia. Es por su misericordia. Ahora bien, nos ha dado una misión, una responsabilidad a cada uno de nosotros. Y en esa responsabilidad está el vivir una vida donde Él tenga la preeminencia, donde yo pueda vivir una vida que le obedezca a Él, continua obediencia a Él, y donde siempre, haga lo que yo haga, Él sea glorificado. Sea pues que comáis o bebáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Sea lo que sea, para la gloria de Dios. El pueblo escuchó la voz de Dios y temió. Se puede apreciar. Versículo 12. Versículo 12. Al final. El tema es que estamos pudiendo escuchar qué es lo que dice Dios en su palabra, y la pregunta que nos podemos hacer es ¿qué actitud podemos estar teniendo ante lo que Dios dice en su palabra? ¿Cuál es mi respuesta ante esas palabras del Señor?
Este encuentro es un tiempo idóneo para reflexionar. Es un tiempo idóneo para hablar entre nosotros, es un tiempo idóneo para jugar, es un tiempo idóneo para adorarle a Él, es un tiempo idóneo para escuchar, para conocerle más a Él, pero es un tiempo idóneo para, con todo lo que estamos viviendo, decir, bueno, ¿qué me quiere decir el Señor con todo esto a mí? ¿De qué forma quiere actuar en mi vida, en mi corazón? ¿Y de qué forma me puede usar a mí para traer bendición en mi sociedad? ¿De qué forma? Pues lo grande de todo esto es que el Señor no solamente se quedó en esta confrontación, sino que lo grande de todo esto es que el Señor hace una promesa. ¿Y cuál es la promesa que el Señor hace? Versículo 13, perdón. Pues la promesa que el Señor les hizo a ellos es: yo estoy con vosotros. Yo estoy con vosotros, les dijo a ellos. Es interesante ver que les dijo estas palabras antes de que el templo fuera reconstruido. Ya se lo dijo, y el templo no estaba reconstruido. Se lo dijo antes de que las murallas estuvieran reconstruidas, porque no estaban reconstruidas, fueron reconstruidas más tarde. Se lo dijo mucho antes. Y el tema es que aquí viene lo grande. El tema de que el Señor estuviera con ellos no estaba condicionado a que el templo estuviera reconstruido, o las murallas estuvieran reconstruidas, o todo Jerusalén estuviera reconstruido, sino que la promesa estaba basada en su palabra. Yo estoy con vosotros, es lo que dice el Señor. Y a los que estamos en Cristo, a los que hemos creído en Cristo Jesús, el Señor dice que está en nosotros, que está con nosotros, que el Espíritu Santo mora en nosotros, en nuestro interior. Y es por su gracia, es su palabra, es una promesa que Él ha establecido a todos los que creen en su nombre, ¿no? Y es interesante ver que estas palabras que dice aquí, yo estoy con vosotros, la vuelve a repetir en Ageo capítulo 2, versículo 4, porque les quiere hacer recordar, oye, que sepáis que yo estoy con vosotros. Y estas mismas palabras que les lanzó al pueblo de Jerusalén, Jesús se lo dijo a diferentes personas en diferentes momentos de la historia. ¿A quién se lo dijo? Por un lado se lo dijo a Moisés en Éxodo 3:12, el cual fue enviado a rescatar a Israel de la nación de Egipto. Y le dijo a Moisés, he aquí, mira, yo estoy contigo. ¿Tienes una labor importante que hacer? ¿Una labor dura que hacer? ¿Una labor donde sufrirás mucho? Sí, pero que sepas que yo estoy contigo. Por otro lado, ¿a quién se lo dijo? También se lo dijo a Gedeón, cuando tenía que luchar contra los madianitas. Y le dijo en Jueces 6:16, he aquí, yo también estoy contigo. ¿Tienes una labor grande que hacer? Sí. ¿Es dura, es complicada? Sí. ¿Habrá adversidades? Sí. ¿Sufrirás? Sí. Pero yo estoy contigo. ¿Y a quién se lo dijo también? A Jeremías. Jeremías 1:8, en el cual Jeremías fue llamado como profeta a predicar la palabra de Dios en medio de una sociedad cuyo corazón estaba totalmente alejado del Señor, totalmente alejado. Y le dice a Jeremías, mira, ve a predicar a este pueblo, pero que sepas que no te van a hacer caso. ¿Es una comisión difícil? Sí. ¿Dura? Sí. Sufrió mogollón. Pero el Señor le dijo, mira, yo estoy contigo. Y son las mismas palabras que el Señor Jesús dijo a sus discípulos antes de ascender a los cielos. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es una promesa que el Señor ha dado. ¿La vida puede ser dura? Sí. ¿Podemos tener adversidades? Sí. ¿Podemos sufrir por causa de nuestra fe? Sí. ¿Podemos sufrir por causa de obedecer al Señor? Sí. Pero el Señor dice, yo estoy contigo. No estás solo, yo estoy contigo. Y tal como dice Romanos 8, gracias a la obra de Cristo tenemos una nueva vida, ¿no? Esto dice en otros textos. Gracias a la obra de Cristo tenemos una nueva vida. Hemos renacido. Hemos sido regenerados por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y todo es gracias a la obra que Cristo Jesús ha hecho en la cruz, por gracia. Nos rescató, nos liberó. Somos libres.
Y aquí quiero destacar una cosa. ¿Somos pecadores? Sí. Pero si vivimos constantemente con este pensamiento de que soy pecador y vivo así, cabizbajo, vamos a vivir una vida como en derrota, por así decir. Tenemos que recordar que aquellos que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador somos pecadores redimidos. Pecadores redimidos. De tal forma que podemos vivir una vida con gozo. Una vida reconociendo que nosotros somos imperfectos, que cometemos pecados, pero siendo conscientes de qué es lo que hace el Señor por su gracia, su misericordia en mi vida, y me ha rescatado. Y puedo vivir la vida con gozo, no en derrota, sino en victoria. No de una forma orgullosa, sino de humildad delante de Dios, porque Él es quien ha hecho toda la obra. Pero puedo disfrutar de la vida con gozo. Y diciendo al Señor, cometo muchos errores, perdóname, pero gracias porque en ti soy salvo. Gracias porque en medio de mis errores tú me perdonas y me restauras. Cuando yo caigo tú me levantas y puedo caminar hacia adelante. Es por tu gracia. Y en Romanos 8, que justamente habla acerca de vivir la vida en el Espíritu, que es el lema del encuentro, se nos habla cuál es el papel del Espíritu Santo en la vida del creyente, donde el Espíritu Santo mora en la vida de cada persona que ha creído en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos guía. ¿Qué más? El Espíritu Santo es quien me impulsa a adorar a Dios, es quien me impulsa a declarar Abba Padre. Puedo tener una relación estrecha con Dios. En euskera es aitacho, ¿vale? Esta relación, no sé cómo decís, una forma cariñosa a los padres. ¿Cómo sería? Papi, ¿vale? Allí aitacho. Esa relación íntima, personal, genuina, y gracias a la obra que Cristo ha hecho en la cruz, no en favor. Pero ¿qué más? Y esto es importante. El Espíritu Santo es quien me guía a vivir una vida conforme a la imagen de Cristo. Es la persona que me guía a adorar a Dios y es la persona que da testimonio a mi espíritu de que soy un hijo de Dios. Romanos 8, 16. El Espíritu Santo es quien da testimonio a mi espíritu de que soy un hijo de Dios. Por lo tanto, trae esa convicción, esa seguridad, esa tranquilidad y decir, formo parte de la familia de Dios. Y es por su gracia, ¿no? Así pues, aquí viene el versículo lema. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Si yo soy una persona que ha sido regenerada por la obra del Espíritu Santo, gracias a la obra que Cristo ha hecho en la cruz en favor nuestro, y el Espíritu Santo mora en mí, el Espíritu Santo me guía en mi caminar, me guía a adorar a Dios y me da la seguridad de que soy un hijo de Dios, ¿cómo he de vivir la vida? En consecuencia. Tengo que vivir una vida en consecuencia. Y eso impacta en la sociedad. Que las palabras vayan en armonía con las acciones. Así pues, si el Señor ha hecho toda esa obra en favor nuestro, tiene que ser una respuesta coherente. Vivir en armonía y vivir guiados por el Espíritu Santo, ¿no? Y es interesante ver cómo el Señor nos guía o transmite estas palabras de consuelo y de adoración, ¿no? Hacia Él. Y aquel que tiene poder para darnos una nueva vida y acompañarnos en la persona del Espíritu Santo es la persona que tiene poder para despertar nuestro espíritu y llevar a cabo su obra. Y ahí vemos los versículos 14 y 15. Porque ¿quién es la persona que despierta mi espíritu? No soy yo, es Dios.
es Dios quien hace completamente toda esta obra. Y el pueblo, lo que tardó 15 años en edificar, Dios confrontándolos, cuidándolos de esta forma, confrontándolos, dándoles esa promesa de su presencia continua, permanente con ellos, y siendo Dios quien despertó el espíritu de todos ellos, de cada uno de ellos, oye, llegaron a hacer la obra en 4 años. La hicieron y la terminaron. Fue Dios quien hizo completamente la obra en ellos, ¿no? Ahí está. Muy bien. Entonces, el punto ahora es, en todo esto, es meditar, reflexionar. ¿Qué es lo que el Señor, mediante su palabra, me quiere decir a mí? ¿Cómo están siendo mis caminos? ¿Por dónde me quiere guiar el Señor ahora en este tiempo? Pues es hablar con Él. Yo aquí he mostrado unos ejemplos de esa conversación que cada uno de nosotros podemos tener con Él. Se le puede decir, por ejemplo, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Gracias por confrontarme. Gracias por ayudarme a establecer un orden de prioridades correcto en mi vida. Moldea mi corazón, moldea mis pensamientos, conforme a tu palabra. Otra frase podría ser, Señor, gracias por estar conmigo. Gracias porque el Espíritu Santo habita en mí. Gracias porque tengo una nueva vida en Cristo. Por tu gracia. Y es por tu gracia que el Espíritu Santo vive en mí. Gracias. Y finalmente, Espíritu Santo, ayúdame a vivir una vida conforme al carácter, la imagen de Jesús. Ayúdame. Pues ahora este tiempo que vamos a tener es un tiempo muy especial, en el cual cada uno, título personal, a nivel personal, pensad que estáis hablando con el Señor y el Señor te está escuchando. ¿Qué tienes para decirle al Señor? Vamos a tener un breve tiempo, no sé si podría haber música de fondo, pero es un tiempo en el cual cada uno con el Señor, ¿vale? Exprésale qué es lo que hay en tu corazón. Pero este tiempo es primordial en tu vida, Que el Señor moldee corazones, transforme corazones y que nos ayude a todos a vivir por medio del Espíritu Santo de una forma que le agrade y para su gloria. ¿Vale? Así que tenemos este tiempo en la intimidad, cada uno de nosotros, y os animo a disfrutar de este tiempo en soledad. También se puede escribir. Si a alguien le gusta escribir y expresarse escribiendo delante del Señor, también lo puede hacer escribiendo. Pero es un tiempo a solas, tú con el Señor. Así que...
Sí, Señor, muchísimas gracias por este tiempo que hemos podido tener, escuchando tu palabra, Señor. Y Padre, muchísimas gracias porque gracias a la obra de Cristo en la cruz tenemos perdón de pecados, Señor, hemos sido redimidos, Padre, hemos sido rescatados de la paga del pecado, Señor. Tenemos libertad, tenemos una nueva vida, tú nos has hecho renacer. Y es por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Así que estamos profundamente agradecidos, Señor. Toca el corazón de aquellos jóvenes que quizás no se han arrepentido todavía delante de Dios y no han entregado su vida a ti, no te han reconocido como su Señor y Salvador, Señor. Haz una obra sobrenatural en sus vidas por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Toca sus corazones, Señor. Y aquellos que hemos creído en ti, Señor, gracias por tu palabra, gracias porque a través de ella tú nos confrontas, Señor. Y a veces duele escuchar ciertas palabras, pero son palabras que tienen una finalidad sanadora, Señor. Y gracias porque tú nos haces ver nuestros errores, Señor, nos haces ver nuestros fracasos, nuestras debilidades, Señor. Padre, pero también gracias porque tú nos muestras el camino, Señor, de restauración. Muchísimas gracias, Señor. Gracias por esa promesa, Señor, del Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas. Gracias porque a través de Él, Señor, podemos adorarte, podemos alabarte, Señor, podemos hablar contigo. Gracias también porque a través de Él, de la persona del Espíritu Santo, podemos vivir vidas donde manifestemos el fruto del Espíritu, Señor, y vivir vidas que te agraden, vidas que se asemejen cada vez más y más a la persona de Jesucristo, Señor. Muchísimas gracias, Señor. Y también, Señor, te pedimos que seas tú avivando nuestro espíritu, Señor, de tal forma que podamos llevar a cabo tus propósitos, Señor. Tus propósitos, Señor, no los nuestros, los tuyos, Señor. Queremos que tú tengas la preeminencia, Señor, en nuestras vidas. Queremos vivir vidas de obediencia a ti, Señor. Padre, vidas que te glorifiquen a ti, Señor. Que tú seas glorificado, Señor. Haz tu obra en nosotros. Perfecciónanos, Señor. Aquel que comenzó en nosotros la buena obra, Señor, tal como dice tu palabra, la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros, Señor. Dejamos este tiempo, Señor, seguimos dejando el encuentro en tus manos, Señor, y que tú sigas hablando a cada uno de nosotros, Señor. Sigue haciendo tu obra, Señor, de una forma sobrenatural. Gracias, Padre. En nombre de Jesús. Amén.